Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más estoy aquí desde Colombia, mi nación amada, trayendo una palabra, un compromiso, el cual tengo con toda la gente de mi canal, y es traer enseñanzas en el libro de Efesios hasta terminar todo Efesios. Hoy vamos a estar enseñando en el capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Y decíamos en la enseñanza pasada que Pablo, apóstol de Jesucristo, estaba intercediendo por su iglesia y los estaba enseñando y capacitando para toda buena obra a través de la palabra de Dios. Y bueno, encontramos muchas verdades en esta carta de Efesios, de Pablo a los Efesios. Por eso hoy vamos a continuar con el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y dice Pablo: después que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesucristo y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Sabes que Pablo era un gran intercesor. Nosotros estamos llamados a interceder los unos por los otros. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Y qué pedía Pablo para su pueblo? Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sabiduría espiritual. Sabiduría espiritual y revelación para poder crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia de Cristo, nosotros como iglesia necesitamos estas cosas. Esto que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso, nosotros también debemos pedirlo para nosotros. Sabiduría espiritual. Sabiduría por el Espíritu de Dios y revelación, profundamente revelación del cielo, para poder entender las Sagradas Escrituras, para poder entender lo que el Padre ha establecido para nosotros, el Padre Dios. Cuando digo Padre, estoy refiriéndome a nuestro Padre Dios. Y qué importante la oración de Pablo. Pablo oraba por su iglesia, porque esta iglesia tenía dos cualidades que la iglesia de Cristo debe tener. Y está en el versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesucristo. La iglesia debe ser cristocéntrica. La fe de la iglesia debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Éfeso tenía su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y otra cualidad muy hermosa que tenía era el amor por el pueblo de Dios en todas partes. La iglesia era una iglesia que se amaba entre sí, era una iglesia que apoyaba a sus hermanos, a los más nuevos los ayudaba para crecer, a los que ya estaban cimentados en la palabra los ayudaba para que fueran a llevar el mensaje de la palabra. No había necesidad de estar diciéndoles lo que tenían que hacer, sino que ellos mismos, por voluntad
propia, impulsados por el Espíritu Santo, estaban llevando a cabo una magnífica obra. Y por eso Pablo estaba orando por ellos, porque él sabía que si seguían de esa manera, la iglesia, la congregación iba a crecer mucho. Y entonces Pablo oraba por su congregación para que Dios les diera sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es la que viene dada por el Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué sirve esa sabiduría espiritual? Esa sabiduría espiritual sirve para profundizar y entender las Sagradas Escrituras. La sabiduría espiritual es para entender las Sagradas Escrituras. Si nosotros, los hijos de Dios, pedimos sabiduría espiritual y revelación, vamos a tener un conocimiento precioso de Dios y no se nos va a hacer extraño nada, porque la iglesia de Cristo ha caído en un conformismo, en una apatía hacia las cosas espirituales. Muchos han dejado la oración, muchos han dejado de hablar en lenguas, muchos ya no creen en la revelación de Dios, muchos ya están con un evangelio superficial, tan superficial que no creen en orar por los enfermos. Si Cristo lo hizo y nos envió a nosotros, debemos obedecer. También pido, dijo Pablo, pido que les inunde de luz el corazón, versículo 18. Pablo pedía que la luz de Cristo llenara esos corazones. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Sabes, mucha gente está fluctuando entre creencias ancestrales, entre tradiciones, entre religiones, porque no tienen la luz. La luz de Cristo no ha iluminado su corazón y ven el Evangelio como una religión más. Ven el Evangelio como una manera de no ir al infierno. Y sabe que el Evangelio nos lleva al cielo, ¿sí? Es el camino, Jesucristo es el camino al cielo y a través de su palabra ilumina ese caminar, porque la palabra de Dios es una lámpara. Pero Dios quiere que nosotros tengamos el Evangelio de poder, que podamos ejercer el poder de Dios a través del Evangelio. No es solamente que nosotros caminemos en esta tierra rumbo al cielo y no más. Nosotros como iglesia de Cristo, dirigidos por el Espíritu Santo, debemos hacer las obras que Cristo hizo en la tierra. Dijo Pablo en el versículo 19, en el versículo 18, Pablo dice que él pide que la luz ilumine los corazones para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó. Mucha gente anda corriendo de aquí para allá porque no tiene seguridad, la seguridad que da Dios. Anda haciendo cosas que al final van a ser perjudiciales para su vida, y porque no tiene la seguridad de Dios.
piensan que hay que ayudar a Dios y a Dios no hay que ayudarlo. Él es todopoderoso. Nosotros somos ese pueblo santo, escogido por Dios, ese pueblo que Él escogió para salvarnos. Desde antes de la fundación del mundo estábamos predestinados para ser sus hijos. Así que nosotros tenemos que pedir que Dios ilumine nuestro corazón con su luz preciosa para que nosotros sepamos la esperanza que tenemos en Él, la seguridad que tenemos en Él. Amén. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Amén. Y dice el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Amén. Mucha gente dice ser cristiano, miembros del cuerpo de Cristo, pero no han entendido la grandeza del poder de Dios. ¿Sabes, iglesia? Dios nos ha llamado a ejercer su poder, a declarar sanidad, a declarar medicina sobre los cuerpos, a no dejarnos amedrentar por el enemigo, porque el enemigo puede amedrentar a aquellos que no creen en el poder del que nos llamó. Entonces hay que orar y pedir a Dios que nosotros podamos entender la grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Los que creemos en Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor a la derecha de Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos ese mismo poder, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la diestra del Padre. Él nos dio un lugar allí mismo y nosotros debemos creerlo y someter todas las cosas, porque tenemos la autoridad de Dios. Si nuestra vida es una vida apartada para Dios, tenemos autoridad de Dios y el maligno no tiene legalidad en nosotros. Dice el versículo 21 que ahora Cristo está muy por encima de todos, de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Si nosotros estamos con Cristo, tenemos autoridad sobre todas aquellas cosas que Jesús tiene autoridad. Nosotros somos parte de Jesús. Así que si nosotros estamos en Él, tenemos esa misma autoridad y estamos en el mismo lugar donde está Cristo, a la diestra del Padre. Allí está su iglesia también. La iglesia mire, dice el versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos da las órdenes? El Señor Jesucristo. Donde quiera que la cabeza nos guíe a ir, ahí vamos a ir, porque Él es el que nos manda. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Jesús da plenitud a todo lo que nos rodea, acomoda las cosas a nuestro favor. Es Él el que hace todas las cosas, hace que las atmósferas cambien, hace que
lo que venía en contra de nosotros se transforme a favor de nosotros, porque se tiene que sujetar a Cristo. El mismo infierno se tiene que sujetar a Cristo. El mismo diablo se tiene que sujetar a Cristo. Así que nosotros no podemos estar fluctuantes y temerosos de las cosas que puedan venir, porque el que cambia todas las cosas se llama Jesucristo y nosotros estamos en Él. Tenemos la autoridad que Él nos delegó. Estamos sentados en los lugares celestiales a la diestra del Padre y tenemos allí autoridad para sojuzgar la tierra, para someter la tierra, porque eso fue lo que Él le entregó a Adán y a Eva. Él dijo: sojuzgad la tierra y llenadla y sojuzgadla, sometedla. Pero ellos perdieron ese derecho, el cual Jesucristo mismo vino para devolvérnoslo a nosotros que hemos creído en Él. Por eso la luz de Cristo debe iluminar nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que sepamos todas estas verdades que son esenciales para el pueblo de Dios. Mi amado hermano, no permitas que tu corazón divague entre el conocimiento de este mundo y las cosas de Dios, porque Dios no permitirá que nosotros andemos fluctuantes. Nosotros podemos tener todo lo que queremos, todo lo que no perjudica nuestra vida espiritual. Es lícito, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Sagrada Escritura. Así que no podemos estar en temor, en vergüenza. Levantemos nuestra cabeza y nuestra mirada al cielo, donde está nuestro Padre, donde está Jesucristo a la diestra del Padre. Recibamos de la cabeza, que es Cristo, las órdenes. Para eso tenemos la obligación de someternos a Él, porque está escrito: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Primeramente, debemos someternos a Dios, porque es la única manera de que el diablo huya de los entornos, de las poblaciones, de los territorios. Un cristiano sometido a Dios, doblegado a Dios, obediente, lleno de presencia de Dios, derrota al maligno. Un cristiano que obedece, un cristiano que se somete, un cristiano que a pesar de todas las cosas que tenga que sufrir, está sometido a Dios. Ese cristiano es el que derrota, el que hace que el maligno huya de los territorios, de las familias, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que la iglesia de Cristo ejerza autoridad en la tierra. No estemos igual que los demás, creyendo que nos tenemos que someter a lo que diga el sistema de este mundo, a lo que establecen los gobiernos, porque si lo que establece el sistema de este mundo es contrario a lo que Dios dice en su palabra, nosotros como iglesia no podemos someternos. Tenemos que estar siempre sometidos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Nosotros sabemos que en esta tierra vamos a tener muchas dificultades, pero el Padre Eterno ha prometido estar con nosotros siempre. Pablo pedía que la iglesia entendiera
la increíble grandeza del poder de Dios. Muchas veces, en muchos lugares, la iglesia de Cristo no ha entendido la grandeza del poder de Dios. No ha entendido que Dios es soberano sobre todas las cosas. No ha entendido que Él nos ha autorizado para hablar y crear con nuestra boca. No ha entendido que lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos ha llevado a nosotros al cielo. Nos ha dado entrada libre al lugar santísimo, porque el velo del templo se rasgó en dos. Pablo decía que él en oración, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. ¿Amén? Es el mismo gran poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Es increíble porque nadie puede levantar a un muerto. Nadie se puede levantar de la tumba si no lo levanta un poder sobrenatural que es más grande que la misma muerte. Amada iglesia, si ni siquiera la muerte pudo vencer a Cristo, no hay nada que lo pueda vencer, y con Él nosotros somos más que vencedores. No te dejes amedrentar de las circunstancias, no te dejes bombardear a tu mente pensamientos que te derrotan, que te preparan para ser un derrotado o una derrotada. Prepárate para ejercer el gran poder de Dios. El poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que está con la iglesia para este tiempo. Y bueno, en Efesios encontramos tesoros escondidos que nos van a ayudar a entender las cosas que hasta aquí no habíamos podido entender. Amén. A Cristo Jesús lo conocemos a través de su palabra, y a través de su palabra también recibimos todos los regalos espirituales que Él nos ha dado, y tenemos revelación que debemos pedir, y para nosotros y para los demás. Pero es necesario que la iglesia de Cristo sea una iglesia que tenga fe auténtica, fe en Dios. Y después de la fe, que tenga amor los unos por los otros. Estas dos cosas son esenciales para poder crecer y para poder que la luz de Cristo ilumine nuestro corazón. Amén. Nosotros no necesitamos nada más, sino estar bajo esa grandeza maravillosa del amor de Dios y esa fe que nos enseña que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es esencial y el amor escasea aún en la iglesia. Los corazones son egocéntricos, engañoso es el corazón del hombre. El corazón del ser humano solo piensa en sí mismo, pero eso debemos desecharlo. Debemos estar prestos a que Dios nos transforme el corazón. Si nosotros sabemos que hay egoísmo en nuestro corazón, vamos a dejar que Dios nuestro Padre transforme nuestro corazón e ilumine nuestro entendimiento para que nosotros podamos saber cuál es la herencia que tenemos en Él. Y la herencia que tenemos en Dios no son costalados de billetes, no son propiedades en esta tierra. La herencia que tenemos en Dios no es ninguna herencia material, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no son cosas materiales. El reino de los cielos es poder de Dios, es justicia, es gozo y es paz.
es que a pesar de todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor, nuestro corazón está confiado en Dios porque tenemos una esperanza grande de lo que hemos recibido espiritualmente, de que el sistema de este mundo no nos domina a nosotros, nosotros dominamos el sistema de este mundo. Nosotros podemos con la autoridad de Dios cambiar las cosas, transformarlo todo con una palabra de autoridad. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que nosotros queremos que nos alumbre nuestro entendimiento para poder saber qué es lo que Dios nos ha concedido a nosotros. Padre Santo, yo te adoro, yo te bendigo y yo te doy gracias. Yo sé, Padre mío, que la voluntad tuya es que nosotros aprendamos más y más de ti todas estas verdades que tú en la palabra dejaste para nosotros. Nosotros, Señor, no podemos estar nadando superficialmente, sino que tenemos que meternos a las aguas profundas de tu espíritu para poder saber que lo espiritual se discierne espiritualmente. Danos revelación, alumbra nuestro entendimiento para que nosotros sepamos lo que tú nos has entregado y nos has concedido a nosotros. Ay, amasalaico, asamaya, que la presencia tuya empiece a mover adentro de cada uno de nosotros las estructuras de religiosidad, estructuras de paganismo, estructuras de hechicería, estructuras de nuestros ancestros, estructuras de tradiciones ancestrales. Muévelas, Señor, remueve todo eso que está impidiendo que tu luz nos ilumine y nos capacite para poder avanzar y para poder tener el nivel espiritual que tú quieres que tengamos como hijos tuyos para poder ser creadores y manifestadores de la gracia tuya y del poder tuyo en esta tierra, Padre. Que la presencia tuya ilumine el corazón de cada uno de tus hijos que están en sintonía de este canal y que se han quedado para escuchar esta enseñanza. Pon en cada corazón y en cada vida esa luz tuya para saber las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, dice tu palabra, mi amado Jesucristo, que no se disciernen en la humanidad, sino espiritualmente. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a discernir lo espiritual para nosotros poder saber todo lo que tú nos has concedido. Porque muchas veces, Señor, hemos fallado por falta de conocimiento. Muchas veces hemos fallado por no entender las sagradas escrituras y por no entender y por no tener esa luz que ilumina nuestro entendimiento. Pero hoy reconocemos que necesitamos más de ti. Toma más de mí y dame más de ti, Señor Jesucristo. Toma más de mí, díselo al Señor. Dile conmigo, toma más de mí y dame más de ti, Espíritu Santo, porque yo necesito eso que tú tienes para mí en esta hora y que a través de tu palabra tú me enseñas, Señor. Yo quiero que la presencia tuya haga la diferencia en mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi ciudad, en mi país, en mi nación, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Hoy delante de ti coloco la vida de cada persona que va a mirar este video en cualquier nación de la tierra,
Donde quiera que vaya este video, la presencia tuya se va a mover en el corazón de la iglesia para iluminar dentro y que cada uno de nosotros profundicemos en ti, Señor, y sepamos todas las bendiciones que nos has concedido y la herencia que tenemos en ti, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros y llénanos de tu presencia. Padre, también oro por cada persona que tiene una necesidad grande, necesidad espiritual, necesidad material, necesidad física. Pido sanidad para todos los que están enfermos. Envío una palabra de sanidad en el nombre de Jesucristo. Por la llaga de Cristo somos nosotros curados. Declaro sanidad y medicina sobre los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo lo que está atrofiado y dañado se restaura en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este video, dale un me gusta hermoso y nos vemos en la próxima transmisión. Bendiciones.